Buena tarde, buenas tardes. Como hemos dicho, a las 35 arrancábamos y aquí estamos con un nuevo acto en este caso, del ciclo de sesiones de la Sectorial de Economía, coordinados por su coordinador, Ferran Brunet. Y bueno, este es el tercero, ¿correcto, Ferran? Tenemos aún un cuarto con el señor Ramón Tamames y otra persona. Y nada, arrancamos un tema que creo que es de mucho interés, es decir, el planteamiento Barcelona-Madrid, en este caso Barcelona-Cataluña, en el contexto de los actos de sociedad civil catalana. Creo que tiene atractivo y tenemos dos personas muy preparadas como para que puedan aportarnos elementos de juicio para que luego el público pueda hacer preguntas también, ¿no? Pero es un clásico ya lo de Madrid-Barcelona, Madrid-Cataluña, más Madrid-Barcelona en su momento. Yo recuerdo que os constato que la Liga Española, gracias a la rivalidad Madrid-Barça, nos ha puesto en primera línea mundial. Y creo que eso es lo que nos tiene que orientar, ¿no? Es decir, la competencia saludable, competencia sana, y la retroalimentación y la competitividad saludable y deportiva entre los dos nos hace mejor a los dos. Y a toda la ciudadanía, además, está orgullosa de esta competitividad, y se siente orgulloso de participar en un lugar donde existe esta digamos, competencia saludable, ¿no? Habría muchos otros temas, pero creo que el enfoque y el objetivo sería poder conseguir eso, ¿no? Y más en un contexto de procés de Cataluña, etc. Madrid se ha beneficiado mucho de la torpeza y de los errores que hemos cometido en Cataluña, también Valencia, no sé quién más, quizá Madrid. Ya lo dirán los economistas, pero desde el punto de vista de conseguir ventajas por lo que dejaba de hacer Barcelona y Cataluña, pues Madrid ha sido muy beneficiada. Voy a presentar a los ponentes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. En primer lugar, voy a presentar a Javier Santa Cruz, el ponente que viene de Madrid, Javier Santa Cruz Cano. Es muy joven, he puesto aquí incluso el año de nacimiento, 1990. Es economista, analista financiero y profesor universitario joven, pero lleva años que su nombre está dando fuerte por ahí, por lo tanto, enhorabuena, Javier. Ya tiene más de 10 años de experiencia en proyectos de energía, actualmente me ha dicho es donde estás más centrado, banca, infraestructuras. Gran tema, podemos comentar algo de este tema. Si nos das luz será interesante porque realmente es un tema de primer orden aparte de la vivienda. Agroalimentación, es investigador del Instituto de Bolsas y Mercados Españoles y de la Fundación de Estudios Financieros. Y es una pieza clave de la benemérita Fundación Civismo. Publica regularmente en prensa económica y generalista y está muy presente en medios audiovisuales y redes sociales. Y es un honor disponer de su colaboración, y desde el 2014 y 2015 fue, junto con Ferran Brunet, el impulsor de un indicador que lo editábamos mensualmente, que le llamábamos el Índice Sociedad Civil Catalana de Riesgo Catalán, ¿no? Es decir, luego lo explicarán ellos, interesante, aquel que cada 11 de septiembre mostró unos picos de susto. En fin, aquellos desfiles separatistas terminaron afortunadamente, y aquí tenemos a Javier, y ya voy a presentar ahora a Ferran Brunet. Ferran Brunet, lo conocéis los que habéis venido ya a otros actos. Es miembro de la Junta de Societat Civil Catalana, fundador también de Societat Civil Catalana. Quizás somos
los dos, digamos, que llevamos aquí desde el principio, o sea que nos estaremos haciendo ya pesados y todo. Pero bueno, alguien tiene que haber renovación y alguien que tenga también este elemento de recorrido. Conoce muy bien el tema del separatismo y su vinculación con la economía. Sabéis que es el autor de La economía del separatismo catalán. Tiene una versión española y una versión global en inglés. Luego lo tenéis ahí su libro. Ahora mismo, además de su tarea de sociedad civil catalana, en la Junta, es coordinador de la sectorial de Economía y Empresa, dinámica y muy activa. Y tiene ya amenaza con dos proyectos, 2 libros más. No sé si querrá adelantar algo más adelante. Uno sobre el procés en catalán y en castellano y otro sobre Europa en inglés. Bien, y hoy nos hizo la propuesta de esta dialéctica Barcelona-Madrid y empezamos. Ferran, hiciste la propuesta. Si quieres arrancar y luego le damos palabra ya a Xavier. Adelante, gracias. Sí. Se oye bien, eh? Gràcies, president. Moltes gràcies. Bé, estem, jo crec que avui en el Barcelona-Madrid, no? El clàssic de la temporada de la societat civil catalana. Sí. Clar, les coses ja, fixa't si estan desintegrades, descompuestas también. Por cierto, en cuanto a mi currículum, ¿no? Para que veáis. Yo era profesor de integración europea. Yo no tenía nada que ver con los temas de Cataluña, digamos, ¿no? Aparte de ver. ¿Y qué estaba ocurriendo? La desintegración de Cataluña, la descomposición de Cataluña, la desintegración de España, ¿no? Entonces, por eso, al fin, dejé, por un lado, de escribir sobre Europa y pasé a esto, ¿no? Desintegración de Cataluña. Clar, en síntesi, el procés terminó con la aplicación del 155, en cierto sentido terminó, pero continúa con el proceso 2.0, ¿no? Y yo no sé qué es más desestructurante. Era evidente, ¿no? Por otra parte, que si no recomponías Cataluña, era el conjunto de España el que iba a sufrir, ¿no? Y así estamos. Entonces, yo lo que he preparado es básicamente una comparativa. Los que empezamos en historia económica hemos hecho casi siempre comparativas de un país con el otro, ¿no? Por ejemplo, John Eliot, ¿verdad? En cuanto a la España moderna, o en cuanto, por ejemplo, publicó antes de morir un Escocia-Cataluña, y un Madrid-Barcelona, pues es lo típico, y como ha dicho el presidente, por otra parte, en síntesis, sin Madrid, Cataluña sería otra cosa, evidentemente, o al revés, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? La competencia, la competitividad. Bien, esto también hemos intentado resumir en el título, ¿no? El título de la sesión de hoy, que dice algo así como síntesis. A ver, ¿dónde lo tenemos esto? Decía algo así como modelos, políticas, competencias, oposición y colaboración, ¿no? Todos son los temas implicados. Yo creo que si empezamos por el aspecto del modelo, bueno, en general, yo más que de modelo, me gusta hablar de régimen separatista, ¿no? Pues claro, ya lleva 40 años, gradualmente, pero esto es obviamente un régimen, ¿no? Pero un modelo separatista en Cataluña y un modelo, pues no sé cómo calificarlo, ¿no? Un modelo normal, ¿no? Un modelo constitucionalista. Aunque de todos modos, si Cataluña estuviera dentro de la ley, que en muchos aspectos no lo está, pero si lo estuviera, como Madrid lo está, al fin sería
las políticas diferentes, los modelos diferentes, los hábitos diferentes, se reproducen un poquitín en el tiempo, sería fruto de la Constitución española, del autogobierno que se da a las comunidades autónomas. De modo que, en este sentido, sería súper legítimo y además desde el punto de vista socioeconómico, etcétera, muy positivo que hubiera posibilidades diferentes y de competir entre regiones, ¿no? Obviamente el modelo aquí es separatista, la energía política viene del enfrentamiento con Madrid. Entonces, claro, lo genial es cuando en Madrid hay un gobierno de un signo diferencial de Cataluña. Entonces es cuando lo pueden quemar todo, ¿no? Clar, ara no és així. Ara tenim aquí el PSC i allà tenim el PSOE i etcètera, no? I el PSOE depèn dels diputats que es treguin a Catalunya a les properes eleccions. I per tant, el tema clau de Catalunya és l'abstenció. Es decir, que, y esto lo vemos en todas las estadísticas y todos los... El problema es la abstención de los catalanes normales, para decirlo así muy rápido, ¿no? Claro, aquí figúrate tú que es un régimen también porque aquí ha habido muchísima ideología, ¿no? Ideología al principio un poco nacionalista, o sea, un autonomista, no, independentista, no? Diem en general nacionalista, però també d'esquerra, no? D'esquerra. I avui el resum seria la ideologia d'estil woke, no? Que diem ara. Clar, Catalunya és dels llocs més avançats en el wokisme, òbviament, no? Òbviament, perquè són molt de temps que hem anat en aquesta tendència. Per això els economistes vàrem entrar amb el tema de decadència econòmica, no? Amb Francesc Granell, per exemple. En canvi, el model de Madrid seria, doncs sí, si ho volem qualificar així, un model constitucionalista, molt menys ideològic, molt més liberal, molt més centrat, i amb un resultat no de decadència, sinó un resultat de progrés, de millora. Bé, aleshores, a veure si sé passar aquestes pàgines. Jo, aquí, i en general, m'agrada saber la magnitud de la catàstrofe, no? Per tant, una de les primeres taules d'aquest llibre, que l'he reproduït aquí a part, és els indicadors de tipus social, no? Són tots pitjors a Catalunya que a Madrid. Natalitat, menor. Mortalitat, també la mortalitat més gran. Matrimonialitat, més petita. Divorcialitat, més gran. Delinqüència, superior. Tot és que, naturalment, tot casa, tot està en relació una cosa amb l'altra, no? Però, com a economista, yo sé, como catalán, por otra parte, que aquí hay un problema de eso que los ingleses llaman y saben corregir, han corregido durante varios siglos, que es el downsizing, el pasar a algo menor y diferente. Es decir, uno más sencillo es la desindustrialización. Els que hem nascut a l'Eixample, sota de casa hi havia una fàbrica de ràdios i televisors i tota l'Eixample era ple d'indústria, naturalment. Tot això ha desaparegut i en què s'ha convertit? Més enllà de casa, 400 metres, hi havia la gota d'àmbar, és a dir, Henkel. Feien sabons. Al meu bloc vivia gent que treballava allà. Henkel, no? Va comprar la gota d'àmbar als 60, Henkel. I què va fer? Doncs va seguir produint sabons i després la seu central de Henkel, a l'Eixample, tocava la Sagrada Família. Vaig un dia a casa amb ma mare, perquè jo ja havia saltat
Al Tibidabo vaig un dia a casa de ma mare. Un hotel. Henkel havia desaparegut. El banc transatlàntic estava a sota, és a dir, Deutsche Bank, havia desaparegut. Clar, bé, etc. no? El conjunt d'Espanya s'ha industrialitzat. Per això què vol dir? Si l'any 2000, fixa't, el 2000, la indústria a Catalunya era el 22,6%, en el 2016 es el 14,6% la industria. ¿Vale? Y hoy, 2025, es el 11,4%. Entonces, claro, figúrate, en este contexto schumpeteriano, pues de transformación, tú has estado haciendo precisamente, en aquello que podías hacer en políticas, lo contrario de lo que debías. Justamente, absolutamente lo contrario de lo que debías hacer, ¿no? Has creado una inestabilidad política sensacional. El que podía huir, huía enseguida, calladito. Y el que no, pues, mirad. El 23% de los españoles hace boicot a productos catalanes. O sea, 23%. Clar. Colacao, sí. Colacao ja no és catalana. S'ha anat a València. Qui més s'ha beneficiat en termes relatius és Aragó, naturalment. Però, òbviament, també a Madrid. I això per què hem marxat? Doncs per tot plegat i perquè hem fet aquí les coses de la pitjor manera, no? Que és crear inestabilitat. El Premi Nobel d'Economia del 2024 va ser sobre aquests temes, no? La calidad de las instituciones es lo que determina hoy, en un mundo global, el capital circula libérrimamente al fin, es la calidad de las instituciones lo que determina el progreso, ¿no? Y aquí, venga, para adelante, fot-li. Quemar. Bueno, y así todos los indicadores absolutos de población, naturalmente, pues figúrate tú, en el 70 Cataluña tenía 5,1, Catalunya vol dir bàsicament Barcelona, vull dir, o sigui, és un 3,5, l'altre és otra cosa. 5,1 al 70, Madrid 3,7, pues mira, ahora estamos, Barcelona 8.100.000, Madrid 7.100.000 de población, ¿no? Es decir que... Clar, és que sí, és que Cataluña es emigrante neta hacia el resto de España, increíble. Es emigrante neta. O sea, todos aquellos que se despiden de vosotros, ¿no? Y que, pues esto es un flujo estadístico significativo. Menos que el País Vasco, hay que decirlo. Pero lo hablaba el otro día yo con Alejandro Macarrón, que tuvimos en nuestra primera sesión, ¿no? Es que lo del País Vasco. Otra cosa, y asimismo, por ejemplo, en Producto Interior Bruto, naturalmente, el 18, el Producto Interior Bruto, con 1 millón menos de personas, con una tasa de empleo del 62,9, un poquitín superior a la catalana, pues el 18, el Producto Interior Bruto de Madrid supera al de Cataluña. Y en consecuencia, el Producto Anual per cápita, Producto Interior Bruto per cápita, se llevan 7.000 euros de diferencia entre Cataluña y Madrid per cápita. O sea, incluido los bebés. O sea, bastante dinero. Podríamos decir 700 euros al mes de diferencia. Y así sucesivamente. Natalidad. La natalidad es algo, bueno, etcétera, ¿no? Pero una de las cosas que más me ha sorprendido es la complicación demográfica y por tanto política. ¿Dónde manda la CUP? Allá arriba, de las comarcas de Cataluña, donde en 32 de ellas mueren más que no nacen, naturalmente, digamos, ¿no? Bueno, pues aquí en Cataluña pues es lo mismo, ¿no? La diferencia en natalidad es de 2 por 1000, que viene a ser un 30% superior en Madrid. La mortalidad es un poquitín mayor también en Cataluña.
La natalidad ha caído, pues mira, desde el 11 por 1000 en el 2002 hasta el 7,2 en el 2019. Es decir, un tercio más en nada, en 15 años, 17 años. Es decir, naturalmente todo está relacionado. Mira, y lo tenía más lejos, pero esta mañana al repasarlo he puesto aquí. La inmersión escolar, la inmersión lingüística, solo en catalán. El adoctrinamiento, que hace que un muchacho que venga de Chile, pues estará en el aula con los pakistaníes, con los hindús, ¿sí? Para aprender el catalán. Esto a pesar de la ley, a pesar de la Constitución, a pesar del Estatuto de Cataluña, a pesar de las sentencias que establecen 25-25 como mínimo, catalán y castellano. Y además hoy es que catalán y castellano, ahora lo diremos así, son dialectos, por lo menos del latín, ¿no? Es que es tan fácil entenderse y precisamente, ¿verdad?, que es lo característico de Catalunya. El bilingüisme. És a dir, que parlem una cosa i una altra i la mateixa frase ho barregem tot i s'entén perfectament, oi que sí? Avui tenim gent que ens visiten de Chile. Gracias por venir aún aquí. Bien, pues sí, oye, tú no lo quería olvidar porque inmersión monolingüe en catalán supone fracaso escolar. Mira, es tan grave que dejaremos la economía por un momento e iremos aquí, mira. El promedio del fracaso escolar, es decir, alumnos que abandonan antes de... En Cataluña es el 23,7% de los alumnos. En Madrid es el 9,4%. Datos OCDE, los célebres PISA. Repito, Cataluña 23,7% fracaso escolar, Madrid 9,4%. Sí, mira, és que amb això ja n'hi hauria prou. Pero luego es que son cifras geniales, están muy bien hechas, porque claro, se van haciendo un año, otro año, otro año. Si tú distingues entre los alumnos catalanes, entre aquellos que son catalanohablantes, como yo mismo, mis hijos, y aquellos que son castellanohablantes, hispanohablantes, ¿qué resulta? Si la media es del 23,7, los catalanohablantes fracasan el 17,5%. Menos que la media, pero el doble que Madrid. Vale, sí. ¿Queréis saber, no? Naturalmente, el número que falta? Es decir, las niñas y los niños castellanohablantes, ¿cuánto fracasan? Fracasan el 30,0%. Es decir, 3 veces más que en Madrid. ¿Dónde voy a escolarizar yo si vengo de América Latina? ¿Dónde voy a escolarizar a mis chavales? Si puedo escoger, oye, no, porque la probabilidad de que caiga es de un 30%. No sé, vulgarmente es que no hay derecho, ¿no? Bueno, aquí llegamos al tema de las empresas, la huida de las empresas. ¿Por qué huyen? Obviamente, quizá nos falta un descriptor aún, hoy, ¿no? Obvio, porque esto es un infierno fiscal, como veremos dentro de un momento. Aparte que la polarización es la más guapa de España, ¿no? Por eso huyen. Todo el que bonament pot, el que bonament pot. Bueno, el máximo se da en el año 17 de empresas. Aquí tenemos gente, profesionales que saben bien del tema. 18 y sigue el flujo, ¿no? ¿Cuántas han vuelto? Pues han vuelto algunas naturalmente, entre otras cosas por todos los motivos.
Claro, las que oyeron, figúrate tú. En mi pueblo había el 3 de octubre colas el 2 de octubre, colas en la calle para sacar el dinero. Obviamente. Yo también lo cambié. Antes yo decía en las conferencias que daba, sabes que hacíamos bolos, más bolos que ahora, antes. Yo deia, ui, la secessió no s'esdevindrà. Tu m'entiendes, en català? No pasará la secesión. Porque si pasara, los que creen en ella habrían sacado el dinero de los bancos ya. Estamos hablando del 14, el 15, el 16. Oh, pues el 17 lo sacaron. Lo sacamos también los que... ¿no? Claro, los bancos... Imagínate tú, CaixaBank, que es un banco, ahora ya es un banco español. O Sabadell. También, es un banco español, evidentemente, porque ha captado todo lo que ha podido, ¿no? En el resto de España con la crisis de las cajas de ahorro del 2008-2012. Que tanto impactó, por otra parte, también en Cataluña, ¿no? Inversiones extranjeras. Pero si esto era el cielo, la gloria, el paraíso de las empresas extranjeras. Barcelona. Obviamente, por industria. En Madrid había 4 bancos de origen extranjero, ¿no? Que luego fueron españolizados, pero el sitio guapo de, naturalmente, es Barcelona. ¿Sí? Vale, pues mira. Madrid se lleva hoy el 61,2% de la inversión extranjera de España. Que llega a España, nueva, en el flujo anual. Cataluña, el 14,4%. 61,2, 14,4%. Pero quiero añadir una cosa. El 24,4% va a todas las restantes regiones. Todas las restantes regiones de España solo el 24%. Andalucía es enorme y va muy bien económicamente. Siempre fue muy bien económicamente, como sabemos ya en el 19 con Málaga, por ejemplo. Ojo. ¿No? Però això què vol dir? Que una España con un solo centro económico de gravedad que decía Tamames es de molt mal fe. O sea que al fin la concentración de todo interesa muy poco también a Madrid, muy poco. Dos cosas por sobrecostes. Ya no pensando en una visión de España, sino en una visión propia de Madrid. Hombre, a ver, para un poco, ¿no? Para un poco que... No es bueno para nada, ¿no? Para nada. Todo eso. Sí. Luego una cosa curiosísima que me dijo un ex gobernador del Banco de España, Ferran, fíjate en la inversión. Fíjate en la inversión. Claro, la cuota de inversión es inferior también en Cataluña que en el conjunto de España. Y además, otra cosa. Hay más depósito que crédito. Al revés, más crédito que depósito. Más crédito que depósito. És a dir, els catalans, per dir-ho així d'una manera nacionalista i separatista, ja hem aconseguit que ens financin els altres. Ok? Clar, tot està coordinat. Això des del punt de vista financer, tu que en saps, potser ens ho pots dir després una mica més, no? Bé, anem al tema de l'IFER fiscal. Bé, aquí hi ha dos aspectes. Un, los adicionales a los impuestos españoles. Claro, por ejemplo, patrimonio, o los que están transferidos. Pero, por ejemplo, patrimonio. En Madrid 0, Cataluña 2,75. IRPF el máximo 45, Madrid, Cataluña 50, es decir, 50
Si te llevan 50%, sí. Esto es el máximo, pero claro. Claro, tú comprenderás que esto estimula la ingeniería fiscal financiera, porque nadie está de acuerdo o nadie le gusta que... Y así sucesivamente, sucesiones. Puede ir del 1 al 32% aquí en Cataluña. Madrid, 0. Transmisiones patrimoniales. Oh, ¿no? Estamos en el 11, ¿no? Hasta el 13. Hasta el 13, como nos explicaste en la anterior sesión. ¿Ok? Profesor Fernando Méndez González. ¿Ya? Madrid el 6. ¿Muy bien? Claro, recaudación. Pues aquí 1.000 millones más. En cuanto a impuestos propios, Madrid 4, Cataluña 15. Hay que decir que de los 15 hay 2 que están en no sé qué tribunales. De acuerdo. Estos 15 impuestos, con ellos se recaudan 679 millones solo. Y lo principal es el canon del agua, que es el abuso del agua, digamos, ¿no? Entonces, claro, es que es más el coste de recaudación que lo que se recauda. Pero ellos quieren, aquí mano yo, aquí mano yo. Punto. Bueno, a la que miras los números, te das cuenta que lo del déficit fiscal es una falsedad, como han puesto de relieve muchos, como se pone de relieve también aquí en síntesis, ni 16 típicos, ni los 22 que subieron uno de estos septiembres de hace 2 años, lo subieron a 22.000 millones el déficit fiscal anual, ¿no? A la que lo cuentas bien, siguiendo a Ángel de la Fuente, miembro del patronato de Sociedad Civil Catalana, por otra parte, catalán, exiliado en Madrid. El déficit fiscal catalán sería, es decir, los más impuestos en relación a lo que recibes, sería de 6.900 millones. Bien, el de Madrid es de 12.304. Es decir, Madrid aporta el doble que Cataluña a la hacienda pública española, en neto. Punto. Entonces, claro, ya me contarás tú. ¿Y por qué aporta el doble? Bueno, porque es más rica, todos aportan en función de su riqueza o de su renta. ¿De acuerdo? En igualdad porque... pudiéramos ver la deuda de las comunidades autónomas, ¿no? La de Madrid son 36.000 millones, la de Cataluña 86.000. Los fondos recibidos del FLA, Madrid 4.700, Cataluña 139.000. Además de lo que recibe el presupuesto ordinario, ¿no? Es decir, el FLA este. En consecuencia, la deuda pendiente con el FLA, Madrid es 0, Cataluña es 73.000 millones. De aquellos que había recibido 139.000, ¿no? Pero yo quiero añadir una cosa, ojo. Como decimos el segundo día de carrera, de primero, todas las cuentas están equilibradas. Eso quiere decir que si tú tienes un déficit en una cuenta, quiere decir en una subcuenta, es porque tienes un superávit en otra subcuenta. Naturalmente, si no, no podrías pagar. Todas las cuentas están equilibradas. Claro, esto es de empezar la carrera, sorprendes a la gente, y decir que es algo un poco difícil de comprender, ¿no? Intuitivamente, pero ¿eso qué quiere decir? Que si tienes un déficit fiscal porque eres más rico y por solidaridad te aportas más, solidaridad que ha establecido la Constitución o legal, es porque tienes un superávit en otras balanzas. ¿En cuál? En la de capitales, que ya hemos visto que hay más créditos que depósitos, y en la comercial. Claro. ¿Qué es lo característico de Cataluña? Vender al resto de España. Entonces,
tirarse piedras a este mercado es lo peor que puedes hacer. Y yo diré que una de las sorpresas, Javier, como economistas, ahora que ves el número exacto, es que las ventas en términos absolutos incluso de Cataluña al resto de España van bajando. Es decir, que por esta vía de reducir el superávit comercial, llegará un día que ya no tendremos déficit fiscal. ¿No? Es impresionante. Porque claro, es absolutamente impresionante que incluso en términos absolutos las ventas decrezcan. Por aquello, naturalmente también, que hemos dicho antes del boicot a productos catalanes, ¿no? Y por otros motivos, como traslado fuera de empresas directamente, ¿no? Bueno, aquí tengo algunos temas de abstenciones que quizá lo podemos dejar. Y nada más, yo creo que muchas gracias por estar aquí y por vuestra atención. Tendremos tiempo con Ferran luego para seguir tratando estos temas. Tenemos a efectos de horario hasta las 8, ¿de acuerdo? Ahora vamos a dar tiempo a Javier y luego que tengáis, si queréis hacer algunas preguntas a los ponentes. Y bueno, no vamos a perder más tiempo. Adelante, Javier. Como veis, no habla uno de Barcelona y otro de Madrid, nos estamos confrontando, los dos hablan de las dos cosas, uno es de Barcelona y otro de Madrid, y vamos a construir una fusión, ¿no? A ver si lo conseguimos, si sale alguna propuesta, un Barça-Madrid que se beneficia a todo el mundo y a la envidia del mundo en la Liga, pues venga. Adelante, Javier. Por lo menos vamos a intentarlo, exactamente. Muchísimas gracias, Alex. Lo primero, quedo presidente de Asociación Catalana, por la confianza siempre de estar en casa, ¿no? Y especialmente pues aquí a un compañero de fatigas, de batallas, por el lado económico, que es el profesor Brunet. De hecho, para contar rápidamente la historia, llevamos en esto pues prácticamente desde el principio. O sea, una de las virtudes del profesor Brunet es la insistencia, y concretamente los primeros compases de los riesgos independentistas en Cataluña. Yo estaba todavía en Londres, vivía allí, y entonces un día me llama un señor, dice: yo soy Ferran Brunet, soy profesor de Economía Europea en la Universidad Autónoma de Barcelona. Le he leído a usted en una cosa que ha hecho, que es verdad, o sea, hace unos días, ¿no? Que había hecho unos cálculos de qué estaba pasando, de cuáles eran, digamos, unas primeras impresiones de ya entonces, pues esto, estamos hablando de los años 13, 14, es decir, del inicio. Y a partir de ese momento fue cuando, a los pocos meses, tomamos la decisión de construir una metodología para medir el riesgo, ¿no? O sea, cuál es no solo medir el riesgo de lo que supone en términos económicos la secesión, sino también cuál era el coste económico que ya a corto plazo tenía. De hecho, ahí pues hicimos varias presentaciones, incluso pues lo llevamos hasta los momentos previos y posteriores al 1 de octubre. Entonces, por tanto, es un camino ya largo, y desde luego más que encantado de seguir con ello y de, bueno, en la medida de lo posible desde el punto de vista económico, pues intentar dar algunas pinceladas, ¿no? de por dónde creo que estamos, y sobre todo en esta comparativa entre que estamos haciendo en este acto entre Cataluña y Madrid. No querría rogarme la representación, ¿no? de lo que es Madrid, pero aquí nos estamos repartiendo como buenos actores los papeles, porque yo tampoco soy esencial, o sea, nacido, digamos, circunstancialmente por el hospital que tocaba, que era Madrid, pero yo soy toledano. Entonces, sí, vivo en Madrid, pero bueno, más que vivir pongo la lavadora, o sea, luego ya el resto de la semana la pasamos fuera, y afortunadamente desde hace bastantes años pues prácticamente pues aquí todas las semanas. O sea,
de una forma u otra aquí, no solo en Barcelona, sino también en otras partes de Cataluña, pues desde hace ya unos cuantos años. Y eso también sirve para poner en perspectiva a unos cuantos de los datos que ya ha dado el profesor Brunet antes, y yo me gustaría centrarme en dos temas que paso a comentar, porque estamos demasiado influenciados, diría yo, por mensajes muy simplistas, digamos muy sencillos de entender, que es lo que parte importante de cómo se construyen las ideologías y los movimientos. Ahora llamamos populistas, pero en el fondo ya desde hace muchos años pues son, los hemos visto en otros países con otras muchas cosas. Yo me tocó vivir en su momento la construcción y después en la materialización del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y todos ellos en la materia económica siempre tienen a alguien que hace unos números. Es decir, los números al final los podemos torturar, como se suele decir, y según sobre todo según la metodología, ¿no? Según cómo tengamos de bien amueblada o no la cabeza desde el punto de vista económico, pues podemos obtener unas conclusiones u otras. Y alejado de eso, que ahí siempre podíamos caer perfectamente en el relativismo, ¿no? Es decir, bueno, cada uno sobre una misma realidad puede opinar de manera muy distinta y por tanto no llegaríamos nunca a ninguna conclusión. Lo que pretende, por ejemplo, ahora pues, nuestro ministro de Transportes que hagamos con las causas de lo que ha pasado con las líneas ferroviarias en España, o lo que ocurrió el 28 de abril del año pasado, que fue un apagón. Es decir, que ni siquiera en los terrenos más estrictamente de la ingeniería y de la ciencia, de las ciencias materiales, ¿no? De las ciencias físicas, hasta en eso los quieren llevar a un relativismo, ¿no? A que el informe de uno pues, sea tan válido como el del otro, y cuando vemos las metodologías y la forma en la que se ha hecho, pues de luego deja mucho que desear, y sobre todo cuando en la economía tristemente lo hemos tenido mucho más presente, pero en cosas como pues esto, en el sistema eléctrico, en los transportes, en la energía en general, se pretenden sustituir las leyes de la física por las leyes de la política, y eso pues obviamente no nos lleva a ninguna parte buena. Bien, concretamente hay dos temas dándole vueltas, y desde que el profesor Brunet en su momento me dice, oye, tenemos que hacer un acto, y ya pues pusimos la fecha de hoy, dos temas que ha sido donde más recurrentemente ha habido y sigue habiendo mucha mitología, digámoslo de esa manera, porque en su momento el maestro Hayek decía, o sea, no lo cito textualmente, pero venía a decir algo así, como que los mitos en economía son muertos que vuelven frecuentemente a la vida para luego después volver a ser enterrados. El problema es que hay muchos mitos que son frecuentemente resucitados y enterrados de nuevo, ¿no? Y entonces, concretamente, me gustaría tratar dos, ¿no? Y son dos que son perfectamente conocidos por todos ustedes. El primero es el efecto de la capitalidad. Es decir, hasta qué punto Madrid es una capital grande, como capital de España, dentro de lo que son las capitales europeas, que hace de efecto aspiradora, es decir, consigue absorber todo lo que tiene a su alrededor, y por tanto, por el hecho de ser la capital de un país, en este caso de España, pues lo que hace es provocar el desplazamiento de los centros de producción, de decisión, etcétera, tanto de las empresas como de las administraciones públicas. Ese es uno. Y el otro es el dumping fiscal, que también lo habrán oído ustedes hablar en muchas ocasiones, ¿no? De hecho, el profesor Brunet hace unos minutos daba algunos números relativos a los impuestos, y en eso especialmente me gustaría ahora dedicarle unos minutos. Bien, por ir por orden y para intentar ser lo más breve posible. Con respecto a la capitalidad, vamos a ver, esto es un tema que, por supuesto, digamos, genera grandes discrepancias, ¿no? Porque, básicamente yo lo quiero centrar en dos ángulos. Por un lado, lo que es el efecto de la capital desde el punto de vista de tener
el gobierno, los ministerios, las empresas públicas, es decir, lo que son los centros de decisión públicos, es decir, donde está, por decirlo así, el Boletín Oficial del Estado, es decir, de donde salen las decisiones o donde se concentran esas decisiones, el Parlamento, los tribunales de justicia, etc. Y por otro lado está un concepto que los economistas hemos desarrollado a lo largo de los últimos años, que es el del efecto sede, es decir, la importancia o la contribución que tiene que la sede de una compañía, o sea, por ejemplo, pues esto, del centro de decisión de una empresa en materia de inversiones, en materia de empleo y en general de su política corporativa, esté en un lugar o esté en otro. No solo por motivos fiscales o no solo por repercusión en materia de impuestos, sino también como generadora de riqueza, como tractora de actividad económica. Bien. Para entender estas dos cosas, tanto lo que es el efecto de la acumulación y si existe o no en Madrid frente a Barcelona, de las decisiones públicas y también de las empresas, voy a retrotraerme a un momento muy concreto del tiempo, que es donde se ve de manera muy clara la ruptura, dónde está la ruptura real que se produce en los principales contribuyentes o los principales motores, llamémoslo quizás sea mejor expresión, del crecimiento de la economía española desde la transición, o sea, desde que estamos en democracia, ¿no? Y entonces ahí nos encontramos con que en los años, justo antes de los años 2000, incluso si nos vamos a los 90 y tirando de estadísticas históricas, llegando a los 80, lo que vemos es que la contribución, el peso de las administraciones públicas, por tanto, con todo lo que conlleva, ¿no? Sueldos, gastos, inversiones, todo, ¿no? Que tenía la Comunidad de Madrid cuando se crea, a principios de los 80, en comparación con Cataluña, era un peso que concretamente en Madrid fue del 18%, frente a Cataluña que era del 7%. Es decir, el peso del Estado, el peso, digamos, de la actividad pública en la economía catalana era muy reducido. Era muy reducido con respecto a lo que era en Madrid. Bien, ese peso más o menos se mantiene una relación relativamente estable en los años siguientes, hasta que llegan los años 2000. En los años 2000, concretamente, el peso de la contribución al PIB, ¿no? al crecimiento de la economía, de las actividades públicas en Cataluña empieza a subir, y empieza a subir de manera pues, al 8, 9, 10%, en la Comunidad de Madrid se empieza a estancar en torno al 13%, y todo esto se cruza, es decir, se da la vuelta a partir de los años 16, 17 y 18. Y llegados al el último dato que tenemos, que es para hacer años cerrados, que es el 2024, publicados por el INE, lo que nos encontramos es que la contribución del sector público al crecimiento del PIB en la Comunidad de Madrid y en Cataluña es 2 puntos superior que en Madrid. Es decir, es un cambio estructural muy potente, muy importante. Es decir, aunque muchas veces los economistas hablamos de esto, de puntos del PIB, o hablamos de tasas de crecimiento y parece que es un poco marciano, pero lo que estamos reflejando es un cambio estructural radical, que es ahora, si tuviésemos que hablar de efecto capitalidad, no lo tendríamos en Madrid, lo tendríamos aquí. Porque en Cataluña dependemos más de la administración pública y de las decisiones que toma la administración pública para crecer en términos de crecimiento de la economía. Entonces, esto es una primera aproximación, pero fíjense, dos datos que son extraordinariamente relevantes es si ya, en vez de ser solamente el peso sobre el PIB, o sea, la contribución sobre el crecimiento del PIB, lo hacemos sobre el total, sobre ahora ya en España los 2 billones que tenemos que hemos alcanzado del PIB, etc. Entonces, ahí lo que nos encontramos es una cosa que es todavía más relevante, todavía tiene más enjundia. Mirad, en 20 años, estos son datos cerrados
año 24 también, ¿vale? Publicados por la IREF, por la Autoridad Fiscal Independiente. En 20 años, el peso del sector público en el PIB de Cataluña ha crecido 4,3 puntos, situándose en el 17%. Estamos en el 17%, incluso llegó un pico por encima del 17% con la pandemia, pero bueno, ese pico, digamos, fue común a otros territorios, porque entre el año 20 y el 21 el crecimiento del tamaño del Estado fue bastante notable. En parte en algunos territorios se ha corregido y en otros ha seguido así. De hecho, la tendencia es que siga subiendo, o sea, pasa en otros países, pero en el caso de España es especialmente llamativo. En el caso de Madrid, en esos mismos 20 años, desde el año 2004 al año 2024, el peso del Estado solamente ha subido 0,9 puntos. 3,4 Cataluña, 0,9 Madrid. Madrid tiene en este momento un peso del Estado en el PIB del 9,9%, por debajo del 10%. Por debajo del 10%. Con lo cual las actividades del sector público son mucho menos relevantes en términos de actividad económica en la Comunidad de Madrid que en Cataluña. Pero es que en la media nacional pasa algo similar, ¿no? De hecho está justo en el intermedio, es decir, en esos mismos 20 años el peso del Estado en el PIB de España ha subido 2,1 puntos, ¿vale? 2,1 puntos, situándose en el 16%. Imaginemos cuando decía el profesor Brunet que la industria, el peso de la industria en el PIB está excluyendo las actividades de energía, la producción de energía está en el 11, o sea, en torno al 11, 11,3, 11,4, el peso del Estado ya está en el 16% en la media nacional. O sea, resulta que es una máquina de generar dinero mayor en este momento el sector público que la industria. Y esto es una lectura bien preocupante. ¿Por qué? Porque cuando el Estado absorbe, es decir, está generando este gasto, evidentemente no es neutro, es decir, lo está haciendo a costa de una mayor presión fiscal, tanto sea presente o sea futura, y la presión fiscal futura es la deuda de hoy, es decir, la deuda de hoy son los impuestos de mañana, ¿no? Lo que nos enseñaban también, lo recordará el profesor Brunet, como la equivalencia ricardiana, ¿no? Aquello que David Ricardo se le ocurrió en los principios de economía política y tributación, ya por 1817, se le ocurre que da igual financiar el gasto público, concretamente en aquel momento eran las guerras napoleónicas, da igual financiarlo con impuestos hoy o con deuda, porque la deuda son los impuestos de mañana. Entonces establece ese concepto que ha sido extraordinariamente importante, que es el de la equivalencia ricardiana. Bien, entonces, en términos de peso del Estado, en el PIB, la diferencia entre Cataluña y Madrid es de 5,2 puntos. O sea, si hacemos la comparativa en estos 20 años. 4,3 puntos de crecimiento del gasto, como decía antes, en Cataluña, 0,9 en el caso de Madrid. Por tanto, aunque sea desde un punto de vista que, por supuesto, es mucho más discutible, hay que profundizar mucho más, de cómo entender el efecto de la capitalidad, creo que es bastante difícil sostener que existe un efecto capitalidad. ¿Vale? Y luego la segunda cosa, por último, es la del dumping fiscal. Esta es bien divertida. El dumping fiscal aparece en toda la literatura asociada ahora a la financiación singular, a la propuesta que tenemos de reforma del sistema de financiación autonómica. Ha estado siempre colgando como uno de los temas centrales de la negociación política entre los diferentes niveles de administración. También haciendo un poco historia atrás, y permítanme que me vuelva otra vez a ir hacia finales de los 90, principios de los 2000, fíjense, una de las grandes diferencias, y antes también Ferran ponía algún número sobre la estructura económica, concretamente en el caso de la industria, pero también la estructura demográfica, tenemos que tener en cuenta los que venimos de orígenes y de haber vivido muchos años en la meseta, ¿cuál era la ventaja competitiva que teníamos, digamos, a mitad del siglo XX o incluso en los últimos 20-30 años del siglo XX?
la ventaja competitiva era muy escasa, porque lo que teníamos era, obviamente, un peso de la industria muy importante, concentrado en torno, pues, en torno a Cataluña, en torno al País Vasco, en torno también cuando se empieza a hacer la industrialización en Navarra, en el sur, de los vestigios, ¿no?, de lo que pasó con Málaga, pero especialmente pues, en la zona de Río Tinto y cómo ahí se desarrolló pues, importantes proyectos mineros. En el fondo, mientras la economía española va haciendo el gran cambio estructural de los años 60, ¿no? Claro, ni la industria ni el sector servicios, especialmente el turismo. Es decir, el turismo era de sol y playa. Es decir, por eso es por lo que España ha tenido y sigue teniendo su petróleo, hasta el punto de que vivimos básicamente de ello. Es decir, nuestra principal entrada de dinero todos los años es gracias a los ingresos del turismo extranjero. Tenemos 97 millones de turistas extranjeros, con una característica que era impensable cuando este señor y yo nos empezábamos a relacionar, que era que se gastara más por persona y por día de manera sistemática cada año. Y no por efecto de la inflación, es decir, es que el gasto real es mayor por persona y por día. Entonces, ese petróleo que tenemos y del cual abominamos en muchas ocasiones, y no digamos las regulaciones que se aplican en la materia de la vivienda turística, en la materia también de las tasas turísticas y de otros elementos relativos a ello, el problema que tenían comunidades como la de Madrid, mi tierra, Castilla-La Mancha, que era básicamente un sector agroalimentario de subsistencia, es decir, éramos los grandes productores del vino de España, es decir, y de hecho lo seguimos siendo, o sea, y ese vino es tan malo que lo mezcla con cualquiera otro y ese cualquiera otro sigue siendo el mismo, es decir, seguimos vendiendo, lo digo como agricultores los fines de semana, entonces seguimos haciéndolo igual, ¿no? Bueno, hay otras cosas ya que se han hecho mucho mejores, por supuesto, pero o sea, había un reto que era enormemente importante. Ese reto, Extremadura, Castilla-La Mancha, en parte pues, la propia Castilla y León también, pero quien tenía el mayor reto era la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid al final no dejaba de ser un cierto engendro. Es una creación, la creación de decir vamos a hacer una comunidad uniprovincial. A nosotros nos quitan Madrid, digo a nosotros hablo de Toledo, nos quitan Madrid y nos dan Albacete, ¿vale? Ese fue el canje, ¿no?, que se hace con el diseño del Estado de las Autonomías y se crea una comunidad ex novo, una provincia que la única particularidad que tiene es concentrar, digamos, el poder del Estado, ¿no? Tener ahí las Cortes, tener el Tribunal Supremo, tener la Casa Real, tener la presidencia del gobierno y tener los ministerios, ¿no? Y entonces, ante esa situación, claro, los sucesivos gobiernos, desde que se crea la Comunidad de Madrid, le dieron muchas vueltas a qué se podía hacer, o sea, cuál era la ventaja competitiva que podía tener Madrid, que no fuera la de simplemente ser un lugar administrativo, ¿no? Esto es como cuando uno, por supuesto, salvando todas las distancias, pero cuando va uno a Washington, ¿no? Y entonces, pues lo que hace es básicamente encontrarse calles y calles de lobistas, de funcionarios, de burócratas y de gente, digamos, que está de una industria creada en torno al poder, ¿no? Al gobierno federal, a la Casa Blanca y a todo el resto de las instituciones. Entonces, ahí es donde surge, a finales de los 90 y sobre todo principios de los 2000, la apuesta que empieza primero en el ayuntamiento y luego después se traslada al gobierno regional, que es la única forma de poder generar atractivo con los mimbres que hay, es decir, con las ventajas competitivas que son poquísimas, poquísimas desde el punto de vista económico, ¿no? Comparado con el turismo, comparado con la industria, aunque fuera decadente, y comparado también con el sector exterior, es decir, con las relaciones comerciales que había con otros países, sobre todo con los países del euro, a los que exportamos e importamos 2/3 de nuestra balanza comercial. Y ahí es donde se dice, necesitamos bajar los impuestos, hacer una política de impuestos bajos,
simples, intentar simplificarlos lo máximo posible y reducir todo lo que se puede más la burocracia. Es decir, generar un marco institucional, es decir, allá donde no hay riquezas naturales o donde no hay, por decirlo así, una ventaja competitiva inicial, se crea ex novo. Y en este caso, aquello empieza a funcionar a partir de mitad más o menos de los años 2000, incluso quitando los efectos distorsionantes de la burbuja inmobiliaria de los años 5, 6, 7, 8, aquello pues bueno, ha ido progresando a lo largo de los años y se ha traducido efectivamente, decía el profesor Brunet al principio, de si podíamos llamarlo modelo. En cierta manera sí, es decir, es un modelo con muchos altibajos, porque no está de más recordar que durante todos estos años, aunque ha gobernado el mismo partido, es decir, el mismo color ha estado ahí, pero ha tenido muchos cambios, incluso, por decirlo así, de filosofía político-económica. Es decir, ha habido momentos incluso en los que parecía que se iba a revertir algunas de las reformas, ¿no? que se habían hecho en los años anteriores, y de hecho hoy, o sea, sin ir más lejos, hoy, y esto es opinión pura y dura personal, hoy esa parálisis reformista se nota, es evidente. ¿Y es evidente por qué? Porque, vamos a ver, decía el profesor Brunet antes, y ya hablaremos, y ya con eso acabo, de los impuestos patrimoniales, ¿no? El impuesto al patrimonio, o sea, los impuestos sobre la riqueza o sobre, tanto por la tenencia como por la transacción. Miren, ahí es donde se ha producido una ruptura que es tan simple como lo siguiente. Si recuerdan, hace 2 años, nuestra querida ministra de Hacienda, la señora Montero, ve que el impuesto del patrimonio en España prácticamente no existe, salvo en algunos sitios. Extremadura, Galicia, o sea, hay unas cuantas comunidades que tienen unos impuestos, unos tipos sobre patrimonio relativamente elevados. Y otras donde es cero. O sea, de hecho la primera, es decir, recordemos que el impuesto del patrimonio se bonifica al 100% en la Comunidad de Madrid, y se hizo en paralelo a lo que hizo el gobierno de Rodríguez Zapatero. Recordemos que el impuesto del patrimonio lo bonifica al 100% el gobierno de Rodríguez Zapatero, porque en aquella época, todavía en aquel gobierno, incluso a los niveles del partido gobernante, había gente que pensaba que cuantos más bajos fueran los impuestos, mejor era. Esa percepción, no solo percepción, sino aplicación práctica. Mi jefe, y el que fue, o sea, con el que yo trabajé hasta que murió en el año 2014, David Taguas, fue el ideólogo de esta historia, y eso es una sana costumbre que se ha perdido, tristemente, en estos gobiernos. El impuesto del patrimonio fue un auténtico acierto. El impuesto del patrimonio es un impuesto que no debería existir. No debería existir, es decir, es necesario suprimirlo. O sea, los desincentivos que crea, no solo ya el ahorro, sino, porque no es un problema solamente de ahorro, sino de una cosa que es clave en economía, que es la acumulación del capital, la acumulación, o sea, poder tener incentivos para invertir y para generar riqueza. Este tipo de impuestos se lo cargan. El impuesto al patrimonio, el impuesto de sucesiones, etc. Entonces, a lo que voy es a que la señora Montero, primero el mismo gobierno Zapatero, ya distinto, porque fue en el 2010, recupera de nuevo el impuesto al patrimonio, pero el impuesto al patrimonio es un impuesto 100% cedido, totalmente cedido a las comunidades autónomas. Entonces, cada una pues tiene su regulación. Entonces, la señora Montero decide que hay que dar una vuelta de tuerca, que claro, el impuesto del patrimonio, que está 100% cedido, pues no puede hacer demasiado, y entonces se inventa un impuesto del patrimonio paralelo, que es el llamado impuesto temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas, que es un impuesto del patrimonio paralelo, es decir, es lo mismo, con algunos pequeños cambios. De hecho,
ya fue motivo de fallo y de consideración por parte de los tribunales. Bueno, la cuestión es que existe este impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas y básicamente se crea para recaudar en Madrid, básicamente. En otras autonomías también, pero fundamentalmente en Madrid. ¿Qué es lo que decide el gobierno de la Comunidad de Madrid? Recuperar el impuesto del patrimonio. Mal vamos. ¿Por qué? Fíjense, no es por el argumento político que lo daba la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo daba la consejera de Economía y Hacienda, era el de, oiga, los 600 millones que me va aproximadamente, que van a salir de Madrid, de esos contribuyentes afectados por el impuesto de las grandes fortunas, antes de que se lo quede María Jesús Montero, me lo quedo yo. Ese fue el argumento. Pues mire, señores, vale mucho más el prestigio, la credibilidad, la reputación de un modelo de atracción de capitales como es el de la Comunidad de Madrid que 600 millones de euros. Lo siento mucho, es así. Y entonces, esto, y como ha habido unos cuantos errores en los últimos tiempos. Entonces, es una administración que tiene cierta parálisis desde el punto de vista reformista. Lanzan de vez en cuando alguna idea, por ejemplo, en estos días de atrás han dicho que van a volver a bajar medio punto el tramo autonómico del impuesto de la renta, en todos los tramos. Bien, ok, bienvenido sea. Se inventaron el año anterior una deducción por inversiones de no residentes que llegaban a Madrid, pero claro, es que la inmensa mayoría de los inversores no residentes que llegan a Madrid no son personas físicas, son personas jurídicas. Y por tanto, ahí ya, claro, el impuesto de sociedades, que no tenemos competencia sobre él, las autonomías no tienen competencias, no pueden hacer poco. Bueno, podrían hacer alguna cosa, pero no en el impuesto, sino en algunas figuras paralelas. Bien, a lo que voy es a que el dumping fiscal, que era el sistema que hasta la fecha se acusa a Madrid de utilizar deliberadamente como forma de llevarse a contribuyentes de otras autonomías y en particular de Cataluña, es al último a lo que me voy a referir. Incluso se ha llegado a utilizar un término típico de la contratación pública, que es lo de la baja temeraria, o sea, diciendo es que han bajado los impuestos hasta tal punto que son temerarios, es decir, que ahora, por ejemplo, en la discusión del nuevo sistema de financiación, pues resulta que lo llevas al extremo, ¿no? Tanto la bajada del ITP, la bajada también por supuesto, de las exenciones nuevas que han aprobado, por ejemplo, en el impuesto de sucesiones para no solamente hijos, sino también pues, sobrinos, o sea, las líneas colaterales, que cada vez son más importantes, porque si una de las cosas la realidad demográfica nos impone es precisamente la tendencia de hijos cada vez más escasa y, por tanto, que la sucesión de las empresas, pero también de la riqueza, pues del ahorro, pues se tenga que hacer con sobrinos y con otros familiares. Bueno, concretamente, el dumping fiscal, ¿cómo podríamos poner algunos números al respecto? Pues básicamente los que traigo son relativos a la presión fiscal. Es decir, el dumping fiscal, cuando por ejemplo, la OCDE hace estudios al respecto, la variable básica que utiliza es la de la presión fiscal, que es la recaudación dividida del PIB. También, por supuesto, con todas las comillas, porque el ratio de presión fiscal es bastante discutible, ¿no? O sea, no refleja, digamos, correctamente, ¿no? Cuál es el esfuerzo que cada uno de nosotros, cada uno de los individuos, hace a la hora de pagar impuestos. Entonces, en estos últimos 20 años, también datos cerrados 2024, la presión fiscal en Cataluña ha subido 3,7 puntos y está en el 15,3 y llegó hasta el 16,6 en el año 2021. Mientras que en esos mismos 20 años, la presión fiscal en la Comunidad de Madrid solamente ha subido 0,4, es decir, es equivalente a una congelación en la práctica de cuánto se recauda
en términos del PIB, mientras que la media nacional, la media de España, es una subida de 1,8 puntos hasta el 15,7 concretamente, y con un pico del 17% en el año 21. Entonces, ¿esto qué genera? Genera un escenario donde, lo decía el profesor Brunet al principio, por un lado tenemos un déficit público superior, concretamente los últimos números de ejecución presupuestaria, pues la Comunidad de Madrid está en equilibrio presupuestario. Cataluña tiene un déficit del 0,5%, de venir de déficits del 6 y del 7, de los años 17, 18 y 19. La deuda pública, efectivamente, 29,5% en el caso de Cataluña, 11,8%, esto es el tercer trimestre del 2025, la Comunidad de Madrid. Pero es que la variación del gasto es una de los números, ¿no?, que se hacen, que se llama la regla de gasto, ¿no?, cuánto se permite a las autonomías, a los ayuntamientos gastar en función de cuánto crece la economía. En Cataluña la regla de gasto la tenemos en el 9,5%, mientras que la Comunidad Valenciana está en el 5%. Y ojo, el 5 es bastante alto, es decir, estamos hablando de un crecimiento prácticamente paralelo al del PIB nominal. Por tanto, para resumir y acabar, lo que nos encontramos es una diferencia de presión fiscal de 4,8 puntos entre Cataluña y Madrid. Por tanto, cuando tienes una diferencia de esas características, ¿se puede hablar de dumping fiscal? No. Es única y exclusivamente un trasvase que se produce entre territorios de alta presión fiscal a territorios de una menor presión fiscal. Y si esto lo combinamos con lo que decíamos antes, con los 4,3 puntos de incremento del gasto en Cataluña frente a Madrid, pues ahí tenemos la tormenta perfecta. Es decir, es que la variable que explica el comportamiento de todos estos años, y viene bien hacer, además, 20 años es una cifra razonable, pero son aproximadamente 2 ciclos económicos completos, lo que nos está diciendo es, oiga, aquí ustedes tienen un problema muy serio, de la intervención del Estado en su economía. Este es el elemento central. Y este elemento central es el que al ciudadano de a pie reconozco que es bastante difícil de transmitir. ¿Por qué? Porque al final, cuando llegamos a un punto en el que, bueno, las cosas relativamente funcionan, pues se puede decir que, bueno, usted paga muchos impuestos para recibir unos servicios públicos de alta o por lo menos de una calidad razonable. Pero ¿qué pasa cuando los servicios públicos básicos, sanidad, educación, servicios sociales, ya no digamos las infraestructuras, empiezan a fallar? Entramos en un fallo multiorgánico. Claro, aquí basta ya de hablar de dumping fiscal o de hablar del efecto de la capitalidad. Oiga, aquí tenemos un problema muy serio, de cuáles son las consecuencias que tiene mantener una estructura de intervención pública totalmente sobredimensionada. Pero tanto en el lado de los gastos como en el lado de los ingresos. Como decía el profesor Brunet, al final las cuentas tienen que cuadrar, y la forma de cuadrar en este caso es que al ciudadano, no solo ya al ciudadano persona física, sino también a la persona jurídica, a la empresa, lo que se le está haciendo es cargar con una losa que es cada vez más pesada, que en el caso de Madrid, esperemos, y con todas las reservas de algunas cuestiones que les he comentado antes, esperemos no ir para atrás, o esperemos no echarnos para atrás, y por tanto esto es lo que, si luego ya sumamos a otras comunidades, por ejemplo, ya no hablemos del País Vasco, de Navarra o de Canarias o de algunas autonomías que tienen una situación también muy compleja desde el punto de vista de cuando la estructura pública se come las posibilidades que hay de poder crecer, ¿no? Cuando al final el coste de mantener esa estructura es muy superior a los beneficios que genera. Bien, pues esto es por mi parte, muchísimas gracias y nada, a su disposición. Bueno, magníficas intervenciones de Ferran y de Javier. Evidentemente,
Para los más neófitos en el tema, bueno, vamos a tener ahora 15 minutos, María Antonia, ¿no? Más o menos. 15 minutos para hacer alguna pregunta que sea concreta y bajemos un poquitín a poder dar respuestas escuetas para que entren varias. Creo que hay 3 o 4 personas. El tema económico, Madrid, Cataluña, del que nos interesa en el día a día. Pues a ver, por favor, preguntas concretas y también le pediría a los ponentes concisas para poder llegar a todas ellas, ¿no? ¿Necesitas el...? Sí. Bueno, Ferran, la exposición muy bien. Lo que has dicho del tema de la lengua, que no voy a entrar, correcto, una idiotez esta normalización. Yo soy empresario que tengo unos 80 empleados, facturamos el 80% fuera de España, es decir, que Madrid, Cataluña, esta guerra sí es relativa, en el sentido de que nosotros facturamos mucho fuera. Pero me gustaría, tenía 2 preguntas muy concretas. Una, ¿cuánto es? Yo tengo 50 años, y yo creo que Cataluña, uno de los problemas es que la generación de mi generación, comparados con los anteriores, no han sido tan buenos como los anteriores. Creo que han vivido mucho de rentas, ya habían hecho dinero los padres antes, y estos hijos de mi edad se han encontrado en una situación relativamente buena, y me gustaría saber, Ferran, si en esto hay algún estudio de esta gente de mi edad que realmente ya han crecido con una buena vida dentro de lo que cabe. Y número 2, a mí lo que más me preocupa, teniendo una empresa global, es... Yo tengo 80 empleados. De los 80, 4 trabajamos sin horario, 76 con todas las leyes y todas las... Es decir, vacaciones, horas, me pongo enfermo, no pasa nada. Esto a nivel europeo y a nivel de España, esto yo creo que es el problema más grande de toda, aparte de los impuestos, de todo lo que dices. Pero la empresa familiar la mueven muy pocos y tengo mucho miedo que si esto continúa así y no se hace y no se crea para los que son más jóvenes una visión de qué es bueno hacer una empresa, si todos no trabajan, no sé a qué se van a dedicar. No sé si estos 2 problemas básicos lo veis o no lo veis como yo, o si lo veis diferente. Hacemos cosas así, un poco ágiles para que den tiempo. Bien, yo creo que efectivamente la élite de Barcelona pues nos comemos los sesos de un modo gradual, sin darnos cuenta. Por eso ha ocurrido finalmente la explosión grave del 17, ¿no? Por este gradualismo. Yo creo que el desistimiento es muy evidente, pero es que al fin Cataluña, es decir, Barcelona, es un barrio pequeñito de Shanghái, muy poca cosa. Entonces los referentes se han ido sustituyendo de un modo muy gradual por una ideología, esta que decimos woke hoy, ¿no? En donde a partir de un nivel de vida ya muy elevado, que esto es bastante evidente, yo creo, a partir del año 75, cuando el conjunto de España se industrializa y, por tanto, cuando nosotros nos desindustrializamos, ¿no? Luego hay otra cuestión, y es en qué medida la élite local o regional, como quieras, es extractiva, ¿no? Esto precisamente el profesor Benito Arruñada, que en este momento mismo está presentando un libro en el Círculo de Economía, del que yo también soy socio, y hemos tenido la mala coincidencia, ha insistido bastante, ¿no? Yo creo que aquí, siguiendo un poco su criterio, la confianza, la cercanía
del poder, del Estado, ha hecho mucho daño. Y obviamente, sí, ¿no? También lo vemos. ¿Cuál es la región en donde más casos de corrupción han llegado a los tribunales? Cataluña. ¿Ok? No solo el que dejó de ser honorable, presidente de la Generalitat, sino en general, ¿no? Entonces, a veces el alejamiento del poder fue algo positivo para Cataluña, ¿verdad? Se ha dicho desde este punto de vista. Yo también creo que quizá la generación no ha tenido, vuestra generación, los impulsos que tenían generaciones anteriores, incluso más anteriores que la mía, que sufrieron o hicieron en el 19, también se beneficiaron bastante de la Primera Guerra Mundial, del periodo de entreguerras, pero que luego al fin, algunos de ellos, ¿no?, sucesores, vieron el terror y la guerra civil, vieron el franquismo. Todo eso daba, digamos, a la sociedad civil o a la iniciativa de la gente una necesidad de espabilarse que luego no ha existido. Probablemente también el sistema educativo. El pasado seguramente fue peor que el presente, aunque tendemos a pensar lo contrario. Pero quizá el modo de educación de la élite de Barcelona era más firme, más claro, hace 4 décadas que no después. Y esto es el problema, ¿no? Lo vemos también en la importancia de los colegios internacionales en Barcelona, ¿no? Sin duda yo creo que el tema de las decisiones de la gente es un aspecto complicado, pero muy relevante para el caso catalán. En cuanto a lo de la cultura laboral, podríamos decir, pues mira, aquí era claro para el caso de Cataluña que había una cultura mercantil, laboral, de iniciativa, debido precisamente al tipo de actividad que predominaba o que era distintiva en relación al resto de España, y hoy ya no es así, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en este sentido la desmercantilización o la desestructuración de la responsabilidad laboral es algo general al conjunto de España, no solo de Cataluña. También lo vemos en muchos países de welfare state, ¿no? Realmente es un coste, como tú señalabas, muy importante. ¿Qué se puede hacer? Bueno, es difícil, sobre todo cuando es la misma administración la que en lugar de corregir favorece, por el tema de los supuestos derechos sociales, ¿no? En este sentido, a veces se produce un ciclo. En política económica, los que hemos sido profesores, pues sabemos que una cosa son los objetivos y otra cosa son los resultados. Una cosa son los deseos y otra los resultados. Precisamente, muy a menudo se obtienen los resultados inversos a los que se persiguen. Lo hemos visto en el caso de Cataluña, que se quería, ¿no? El florecimiento de Cataluña, y que se ha conseguido. La destrucción, la descomposición, ¿no? Quiere decirse que a lo mejor sí, gracias presidente, probablemente el tema laboral se reconducirá en forma de ciclo, ¿no? Esperemos. Tenemos muy poco tiempo y vamos a hacer 2 preguntas, pero por favor, muy rápidas, que las hagan las 2, rápidas, por favor, y contestamos ya concluimos. Bueno, pues una pregunta muy breve. Lo primero, me han parecido las intervenciones de los 2 ponentes extraordinarias, he aprendido muchísimo. Entonces hay un aspecto que yo desconocía, que es este aspecto que han comentado sobre el porcentaje en la economía debido a las instituciones, al Estado, etc. A mí me ha parecido espectacular, bueno,
esto lo tengo que todavía digerir y tal, ¿no? La pregunta es la siguiente. Hemos hablado de Madrid y de Cataluña, pero ¿existe en otras comunidades españolas este mismo problema? Me parece que ya usted ha apuntado por ahí, ¿no? Y si es así, no significa que tenemos un problema que nadie quiere abordar, que es el de las autonomías, y qué hacemos con este monstruo que tenemos aquí, que tiene muchos aspectos positivos, pero que tiene muchos también negativos. Esta es la Muy bien. La siguiente pregunta, por favor, retenedla esta y contestamos a las dos. Hola, muchas gracias a los dos Pregunta rápida. por vuestra claridad y todo. Citabas a Montero y hace cosa de un poco menos de un mes, cuando se quiere imponer al resto de España fuera del organismo competente, bueno, ese nuevo pacto fiscal o lo que sea, dijo una frase y ya solo digo esta frase y ya está. Y reflexionamos, es incongruente bajar los impuestos y luego pedir dinero. Hay que beneficiar más a quien asume un mayor riesgo político. Es decir, ella iguala riesgo político a una ideología. Entonces, yo como ciudadano, es ilegal una política como la que tú decías, de austeridad, etc. Entonces, resumen, cuando igualas eso a una ideología, los demás estamos fuera. Entonces, es como está todo perdido, ¿no? Es mi reflexión y mi pregunta a la vez. Muy bien, gracias. Ahora Correcto. contestamos rápido los que intervienen los dos y ya cerramos. Sí, rapidísimo. Sobre las dos cuestiones. La primera, o sea, esto efectivamente es un problema que tenemos en otras autonomías, porque la dinámica de sustitución que se ha producido del sector público sobre ciertas actividades privadas y sobre sectores completos, como es el caso de la industria, pero también pasa en el sector agroalimentario y pasa en otros elementos, lo que ha favorecido es precisamente, lo decía el profesor Brunet hace unos minutos, también lo que favorece es al final que se retroalimenten los vicios y los incentivos negativos y que lleguemos a, sumado a una crisis demográfica, sumado a la despoblación, sumado a otros elementos, lo que nos lleva es a tener economías regionales, por llamarlo así, que tienen un serio problema no solo de ahora, sino probablemente todavía más grave a medio plazo. Pero es que aquí se unen dos problemas, que es por un lado el problema regional con una estructura sobredimensionada de las autonomías, pero también pasa, porque eso era previsible que sucediera, sí, eso es una cosa que los economistas estudiamos al principio de la carrera, que se llama la enfermedad de Baumol, que es que cuando el gasto público lo que tiende es a crecer, es decir, y tanto en términos nominales como en términos de dividiendo sobre el PIB. Y entonces tenemos un problema regional con esa creación de todas estas estructuras a lo largo de los últimos 40 años, pero tenemos un problema que es terrible, que es el de la seguridad social. Y sobre todo la regionalización de la caja de la seguridad social. Porque esto ya se va a destapar, se está destapando en el caso del País Vasco, con la entrega de las competencias de gestión y también con la entrega de algún tipo de pensiones que paga la caja y que ahora lo que vendrán será, pues simplemente la única diferencia es que vendrá una carta con el logo correspondiente del gobierno vasco y por tanto que ese pensionista o ese receptor de dinero pues vea que ya no es la Tesorería General de la Seguridad Social, sino que es el gobierno vasco. Entonces, la regionalización del déficit de la seguridad social de verdad es un motivo de pánico. Es decir, el déficit en Cataluña, el déficit en el País Vasco, el déficit en Navarra y el déficit en Asturias, de verdad es para salir corriendo. O sea, es un problema muy, muy serio. Y a lo que estamos tendiendo es hacia la regionalización de la seguridad social, porque ya estamos rompiendo el principio de caja única. Por tanto, los dos elementos, o sea, tanto la estructura autonómica como también lo que queda central todavía, que es la seguridad social, desde luego tiene mucho riesgo. Y luego, con respecto a lo que decía efectivamente la vicepresidenta, es que desde hace años se consolidó el discurso de que el que baja los impuestos va a pedir dinero porque no le funciona la bajada de impuestos porque no recauda más.
cosa que no es cierta. Es decir, las bajadas de impuestos, después del tiempo que se tarda en normalizar o en que reaccionen las bases imponibles, se terminan convirtiendo en aumentos de la recaudación. Ya no me remitiré a la historia famosa de la servilleta, de la curva de Laffer, pero sí a decir que lo que tenemos, por ejemplo, Andalucía, por poner un caso de una región que debería de ser un infierno fiscal, ahora está con impuestos más bajos recaudando mucho más. ¿Por qué? Y recaudando en términos reales, es decir, descontando la inflación. Que esto también tendremos que hablar un día de estos, de la salvajada de que paguemos impuestos no por las rentas reales, sino por las rentas nominales. O sea, que la presión fiscal todavía nos sube adicionalmente por el efecto de la inflación. Entonces, esa doctrina tristemente está consolidada. Esa doctrina tristemente la comparten no solo algunos de los, por decirlo así, de la gente de alrededor del Ministerio de Hacienda actual, sino que incluso la compraron algunas comunidades gobernadas por el PP. Entonces, cuidado. Es decir, es un problema que es digamos, es común, es transversal, porque lo que se dieron cuenta era de que, por ejemplo, cuando llegó Andalucía, o llegó, por ejemplo, yo qué sé, Castilla y León incluso, o Cantabria, o Galicia, y hacían esa política, y les funcionaba, pero tenemos ahí a dos regiones, tres en realidad, que van a ser determinantes y que están siendo determinantes en las negociaciones del sistema de financiación nuevo, que son la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. Concretamente, la Comunidad Valenciana y Murcia tienen una estructura hiperdimensionada del sector público. Y es lo que no han querido reconocer nunca. Es decir, llevamos más de 15 años oyendo la historia de que están infrafinanciadas. Señores, están infrafinanciadas en buena parte porque su estructura pública está sobredimensionada. Y entonces, y en el caso de Baleares, por otra razón diferente, porque al final tenemos ahí un engendro muy extraño y que nos cuesta unos cuantos millones de euros, pero que está bendecido por la Comisión Europea y por tanto no se puede tocar, que es el régimen económico fiscal canario. Entonces, en el caso de Baleares se intentó hacer en la última etapa del último gobierno del PP algo que no fuera similar, pero sí que tuviera algunas cosas que fueran de régimen especial para Baleares, algunas se terminado de hacer, pero estas tres regiones, que es lo que voy, con esto acabo, son ahora la llave de que en su momento compraron el discurso de que ellos, incluso aunque bajaran los impuestos, incluso aunque racionalizaran la estructura del sector público, no tendrían, digamos, unos resultados positivos y, por tanto, dándole la razón, en este caso, a la ministra de Hacienda. Bien, yo recuerdo José Ramón Riera, que ha publicado un libro hace ya un año o dos, que contaba que el coste neto de las autonomías eran 80.000 millones al año. Haciendo un ejercicio aritmético, comparando comunidades que lo hacía más barato cada uno de los servicios y que cuál era el sobrecoste, 80.000. Entonces, siguiendo la tradición de la OCDE, podríamos decir que estos 80.000, que naturalmente alguien se lleva, ¿no? Es decir, muchas élites regionales se llevan, será una fuente de crecimiento en el futuro, ¿no? Es decir, estamos muy mal, porque se llevan 80.000, nos cuesta 80.000, vale. Si conseguimos ahorrarlo, pues todo eso que tendremos para otras aplicaciones. Es mucho dinero, es un tema súper tabú, súper tabú, que lo diremos así, ¿no? No lo he dicho, ¿no? Pero terminará con la democracia española, o está terminando con ella, evidentemente. ¿Okay? Lo vemos por el caso, naturalmente catalán. Y otra cosa que quisiera decir, me ha hecho muchísima gracia una ministra, que creo que es del Prat de Llobregat, nacida ahí, o sea, del PSC, que dice que a ella lo que le gustaría es aplicar el 155 a Madrid. Es paisana mía. Bueno, fue alcaldesa de un pueblo cercano, sí, de Puerto Llano, sí. No es la de Prat, bien. Genial, ¿no? O sigui, que digan ya estas cosas
Entre otras cosas porque ayuda a normalizar el 155, que para eso está en la Constitución, como dice Josep Borrell, que él fue el primero en el año 86 que para Canarias, por el tema que has dicho tú fiscal, amenazó con que se fuera a aplicar bajo el gobierno de González el 155. No, que el 155 existe i ara, mira, direm una altra cosa que no l'hem dita, no? El 155 ha salvat Catalunya. Muy bien. Muchísimas gracias, sobre todo a la audiencia. Han quedado muchas cosas en el tintero porque hubiéramos tenido ganas de hablar de más cosas, la ordinalidad, la financiación singular, cupo vasco, cómo implica todo eso, las infraestructuras, el catalán que ha pasado de emprendedor, empresario a medrar en la administración pública, porque era emprendedor y empresario y ahora se ganaba la vida más en la administración pública a través de las organizaciones políticas, consiguiendo el poder. Y bueno, y el tema de dumping fiscal y el efecto capital, es interesante toda la aportación que has dado. Y nada más, supongo que hubierais preguntado más cosas, aquí nos quedamos. La última sesión tendremos a Ramón Tamames con Ferran y creo que alguna otra ponente. Nada más, muchísimas gracias, agradecemos a Byron su paciencia y hasta la próxima.